Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar inicio, el tiempo está corriendo. Abra conmigo su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Aquí hemos estado recibiendo la palabra del Señor, hemos estado recibiendo instrucción. Y pues bueno, ¿verdad? Hemos estado compartiendo este año los domingos con el título Levántense Reyes, amén. Levántense Reyes. Hemos estado mirando que debemos nosotros levantarnos porque somos reyes y sacerdotes, amén. El Señor nos ha puesto como reyes y sacerdotes, y cuando Él se hace una referencia, el Señor, ¿cuántos saben que el Señor no usa palabras nomás por utilizarlas? Cuando Él usa una palabra para hacer referencia de algo y más de nosotros, es con un propósito. Cuando Él dice que usted y yo somos la luz y la sal de la tierra, es con un propósito, amén. No está diciendo simplemente, ay, tú eres el brillo, tú eres, no, Él está diciendo que hay un propósito por qué somos la luz y por qué somos la sal. Y cuando Él dice que somos reyes y sacerdotes, hay un propósito también detrás de utilizar esa palabra. Y hemos estado escuchando los domingos que somos personas que Dios le ha dado autoridad, amén. Personas que tienen un lugar donde tienen que gobernar, ya sea su propia vida para comenzar a gobernar, reinar, ¿verdad? No nos debemos dejar gobernar y reinar por este mundo, por las emociones. Debemos dejarnos reinar y gobernar por el Señor. Y debemos también aún de gobernar, ¿verdad? En nuestra casa, en el trabajo, en lo que estemos haciendo, en las decisiones. Y pues la semana pasada estuvimos mirando, ¿verdad? Levántense reyes con misericordia, amén. Con misericordia. Se requiere que tengamos misericordia. No podemos estar gobernando nuestra casa y ser unos tiranos. ¿Alguien dice amén? Amén. No podemos estar en autoridad como cabeza del hogar o cabeza, ¿verdad? Del matrimonio y ser un tirano con esa mujer o con los hijos. O mucho menos en el trabajo, ¿verdad? Si hay un tirano en el trabajo, un jefe, y luego peor que digan, es cristiano, ay, es cristiano, es un tirano, ¿verdad? Debe de gobernar su vida con misericordia y hacer misericordia con aquellos que están en necesidad. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y dice así: y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Estas son las palabras del rey David hacia Mefiboset, ¿verdad? Uno que estaba en necesidad, que tenía sus pies lisiados, ¿verdad? No podía él con sus propias fuerzas ni con sus propios pies salir adelante. Estaba en una necesidad. Y dice el versículo 8: y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ahí no se da cuenta que Mefiboset no solamente tenía una necesidad económica, pero también tenía una necesidad espiritual. Él tenía, ¿verdad?, una autoestima tan baja de sí mismo que él se sentía como un perro muerto. Él decía, ¿verdad? No solamente soy un perro o tengo una vida de perro. Bueno, depende, ¿verdad? Los perros que tienen la vida de los perros del día de hoy viven mejor que uno en veces, ¿verdad? Bueno, no quiero entrar en esos detalles. Pero hace muchos años, antes de que los perros tuvieran esta buena vida que tienen el día de hoy, cuando alguien usaba esa frase, ¿cómo vas? Tengo una vida como perro. Era significado de una vida mala, despreciable, de que le estaba yendo mal, ¿verdad? Como un animal lo trataban o como un animal lo miraban.
Y esta es lo que está diciendo aquí Mefiboset, es cómo él se sentía. Y él dice: ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Ni siquiera llego a un perro muerto. No tengo ningún valor. Era lo que él pensaba de sí mismo. No tengo ningún valor, no tengo ningún propósito, no tengo nada que hacer. Y si tuviera algo que hacer, no lo puedo hacer porque estoy muerto, ¿verdad? Ese era el sentir que él tenía. Dice el versículo 9, ¿verdad? Dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Aquí está David, ¿verdad? Diciendo: todo lo que está en mi poder, ¿verdad? Estas tierras que están en mi poder, se las voy a regresar a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. David le estaba enviando 35 trabajadores. Amén. No solamente le entregó las tierras a Mefiboset, sino también que le envió 35 trabajadores para que le ayudaran a trabajar la tierra y para que pudieran almacenar el fruto que produciera esa tierra y le sirvieran. Pero dice: pero Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Estamos enseñando, ¿verdad? Le digo, los días domingos con el título: levántense reyes. Y el día de hoy continuamos y es: levántense reyes prósperos. Levántense reyes prósperos. Va a ser un mensaje, como decimos por ahí, un mensaje de prosperidad, pero no es un mensaje como usted lo espera. Cuando escuchamos mensajes de prosperidad el día de hoy, son muy distintos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y miramos aquí que el rey David fue tan misericordioso con Mefiboset, pero también fue muy generoso con Mefiboset. El rey David fue uno de los reyes más populares sobre Israel. No solamente porque venció a los gigantes, pero también porque tenía guerras y pleitos y salía victorioso. Estableció a Jerusalén como la ciudad capital en la antigua, ¿verdad? Una ciudad tan fuerte y tan poderosa. Y el rey David, ¿verdad? Aún se hablaba de él y se decía que, y dice la escritura, que el rey David era conforme al corazón de Dios. Y la única manera que David podía no solamente tener misericordia de Mefiboset, pero una de las maneras cómo y por qué él pudo ayudar a Mefiboset, al que tenía necesidad, es porque el rey David tenía para sí mismo y para compartir. Por eso le digo que aquí es donde llega la escritura a enseñarnos que el corazón de Dios, hermano, no es que solamente seamos prósperos económicamente, pero que seamos generosos. Que podamos entender el corazón de Dios y vamos a estar también observando el corazón de David y por qué David tenía ese corazón. ¿Por qué David tenía misericordia?
¿Por qué David podía ayudar? Pero también vamos a estar observando, ¿verdad?, que David estaba tan conectado con su Dios que David podía mirar el corazón de Dios, podía entender el corazón de Dios, y por eso es que David hacía lo que él hacía. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser reyes prósperos? 1, 2. Es que le repito, los mensajes de prosperidad que escuchamos al día de hoy, hermano, muchos de ellos son bien egoístas, vanagloriosos, llenos de sí mismos. Y la mayoría de mensajes que escuchamos de ser un cristiano próspero están llenos de puro materialismo. Están llenos de sí mismo y se ve y se oye lo que es la avaricia. Por eso le digo que el mensaje del día de hoy es muy distinto cuando hablamos de ser un rey próspero para el Señor. El rey David, ¿verdad? Vemos que el rey David tenía para compartir. Que yo no sé si usted de repente ha visto una persona en necesidad y usted dice, ay, si tan solamente tuviera para ayudarle, si tan solamente tuviera para darle, si tan solamente pudiera ayudar a esta persona que está en una situación tan difícil, pero no tengo ni para mí mismo. Y cuando miramos aquí vemos que David, ¿verdad?, fue generoso, ayudó a Mefiboset, pero fue porque David tenía su corazón moldeado de acuerdo a la voluntad y al deseo de Dios. Por eso es que David, ¿verdad?, todo lo que vemos en la vida de David, muchas de las cosas que vemos en la vida de David, vemos que las hace cuando su corazón está conectado a Dios. Amén. Cuando él está conectado al corazón y a la voluntad de Dios, él podía hacer estas cosas. Pero no solamente miramos el corazón de Dios, vamos a mirar un poco, ¿verdad? Vamos a ir a mirar en el Salmo. Hoy vamos a mirar unas cuantas escrituras. Vamos al Salmo 144. Al Salmo 144 para que usted pueda entender lo que David anhelaba para su pueblo, no solamente para él. Salmo 144, versículo 9, ¿ya lo tiene por ahí? Salmo 144, versículo 9 dice así: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, al que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Él está diciendo, Señor, tú me has dado victoria, tú me has guardado de la espada maligna que ha venido en contra de mí. Dice el versículo 11: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Mire, cuando escuchamos y leemos lentamente lo que está escrito en la palabra de Dios, vemos que David estaba consciente que había gente que hablaba puras vanidades. Amén. Cosas que de nada sirven, cosas que simplemente tienen un propósito personal, un propósito vano. Y David está diciendo, líbrame de la boca de esos hombres vanidosos, de esa gente que habla cosas que no tienen ningún sentido y ningún peso espiritual. Por eso es que él está diciendo aquí en el versículo 12, mire el deseo que David tiene. Por eso le digo, mire el deseo que David tiene. No era un deseo egoísta. Lo que él estaba deseando y lo que él tenía no era solamente para él. Dice el versículo 12: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿Alguien dice amén a eso?
Amén. Queremos que nuestros hijos sean como esas plantas crecidas, que sean verdes, que estén, que den fruto, ¿verdad? Y que puedan manifestar vida. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Amén. Que nuestras hijas, estaba hablando ahí de que así como el palacio le ponían mucho trabajo y era algo honroso, que así sean nuestras hijas. Dice el versículo 13: nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos. Mire lo que está pidiendo aquí David. David no está diciendo: Señor, que mis graneros estén llenos, Señor, que mis ganados estén llenos. Él está diciendo que nuestros graneros estén llenos, que nuestros animales, ¿verdad? Dice que nuestros ganados se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Dice el 14: nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Él está diciendo, no está diciendo: Señor, que mis bueyes estén fuertes para el trabajo. Está diciendo que nuestros bueyes. Y continuemos leyendo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. ¿Sí lo mira ahí? Él está diciendo: bienaventurado el pueblo que tiene la bendición del Señor. Bienaventurado el pueblo, ¿verdad?, que tiene sus graneros llenos. Bienaventurado el pueblo que su ganado se le ha multiplicado. Bienaventurado el pueblo que sus bueyes están fuertes para el trabajo. Y él está pidiendo por el pueblo. Este es el deseo del rey David para su pueblo. Mi pregunta es: ¿cuántos desean esto no solamente para su vida, pero aún para sus hermanos? Amén. Yo no creo que podrá haber una persona que diga: Señor, a mí sí prospérame, y a ellos manténlos en la pobreza y en la necesidad. Este es el deseo de David. Y David, como rey, él no solamente quiere ser el único que es próspero, sino que él está deseando y pidiéndole al Señor que todo su pueblo, que toda su gente sea próspera. Por eso mire cómo dice aquí: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y luego dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado, amén. Bienaventurado, le va a ir bien y va a ser bendecido el pueblo que ha puesto al Señor como su Dios. Ahí está, hermano, el énfasis. Allí está el secreto y allí está la clave. Muchas de las veces, le repito, cuando se habla de mensajes de prosperidad, lo que escucha usted el día de hoy es: hermano, si usted quiere una casa, haga un pacto de $2,000 y tráigamelos a mí. El único que la gente escucha. Pero nunca se les enseña lo que es la verdad de acuerdo a la palabra del Señor. Tristemente se toma ventaja de la gente en muchas iglesias, y muy pocas veces se les enseña lo que es la palabra de Dios y el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios no solamente desea que su pueblo tenga y sea próspero, pero Dios desea que su pueblo tenga para sí mismo, pero también para que sea generoso. Aquí estuvimos mirando rápidamente, ¿verdad?, el corazón de David, que David deseaba para su pueblo. Deseaba que fueran bendecidos, deseaba que tuvieran economía y que fueran fuertes. Y le está diciendo: pero esto solamente proviene si el Señor, tu Dios, es tu Dios. Si Dios es tu Dios y Él es el que está gobernando en tu vida, Él es el que va a prosperar tu vida. Es más, si usted lee en el Nuevo Testamento, en Tercera de Juan, usted va a encontrar un saludo de Juan y le dice: espero que tú prosperes en todo. Punto. No.
Espero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. En otras palabras, si el alma está siendo prosperada espiritualmente de parte de Dios, está diciendo, si estás experimentando la presencia, la palabra de Dios en tu vida, pues que también prosperes en todas las áreas para que experimentes la bendición de Dios en todo tu ser. Pero no hay tiempo para entrar a todas las escrituras del Nuevo Testamento, solamente le di una. Le dije que estamos mirando el corazón de David y por qué el corazón de David era misericordioso y generoso. Porque David estaba conectado con el Señor su Dios. Vamos rápidamente a mirar allí parte del corazón de Dios. Levítico capítulo 19, déjame un fuerte amén cuando lo tenga. Levítico 19. Levítico 19, versículo 9. ¿Ya lo tiene por ahí? Ahora vamos a estar observando solamente una escritura que nos da un vistazo al corazón de Dios. Mire cómo dice aquí Levítico 19, versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Mire lo que Dios está diciendo. Dios está, cuando miramos las escrituras, miramos que Dios está mostrando su corazón, su deseo. Y Dios le está diciendo a su pueblo, cuando tú vayas a recoger la siembra, y si iba a recoger siembra era porque Dios le había prosperado lo que había sembrado y estaba teniendo una grande cosecha. Amén. Estaba teniendo una grande cosecha sus hijos, su pueblo. Y Dios les dice, cuando tú vayas a cosechar, a levantar lo que sembraste, no seas tan mezquino. Hello. No seas tan egoísta que cuando vas a levantar la cosecha, ni un rinconcito quieres dejar allí para el pobre, para el que está en necesidad. Si usted sigue leyendo, habla que acerca del huérfano, la viuda o el pobre. Entonces está hablando allí de que Dios dice, mira, cuando tú recojas, no vayas y limpies hasta las esquinitas, porque hay gente en necesidad. Hay gente que está pasando una situación difícil en su vida y necesita recibir alguna ayuda. Y la única forma que el pueblo de Dios podía hacer de bendición al que estaba en necesidad, al huérfano o a la viuda, era si él era prosperado primeramente y después hasta tenía para repartir. Así que dejaba las esquinas para que vinieran a recoger. Pero mire cómo dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No vas a ir a andar allí levantando todo. Mire cómo dice en el 10, y no rebuscarás tu viña. No vas a ir a darle otra pasada. Rebuscar es, voy a ir a buscar otra vez por si se me quedó algo para no dejarle a nadie nada. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Está diciendo, ¿sabes qué? Lo que tú ya recogiste es suficiente para ti. ¿Alguien dice amén? Imagínese, hermano, si una persona siembra, vamos a decir unos 100 acres, de maíz, y va y recoge todo ese maíz, ¿esa persona se comerá los 100 acres de maíz? No. Lo único que necesita son unos cuantos canastos de maíz para alimentarse. Y si guarda todo lo de ahí, se le va a pudrir. Entonces Dios le está diciendo, mira, yo te estoy dando a ti en abundancia para que comas, te sacies, para que guardes, para que vuelvas a sembrar, para que vuelvas a multiplicar, pero también para que seas generoso con el que está en necesidad. ¿Alguien dice amén?
Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es: mira, tú que tienes, yo te he dado para que seas generoso y para que mires a ver quién está en necesidad. Ahora, no estoy hablando, y ustedes conocen las escrituras, porque en vez la gente se confunde. No estoy hablando que usted vaya y le dé a un perezoso que no quiere trabajar. Hello. Ay, hermano, ya me confundió. Cuando había necesidad porque la gente no podía con sus propias fuerzas trabajar. Había una necesidad en su cuerpo, quizás tenían alguna enfermedad, quizás tenían una necesidad mental donde no podían tomar buenas decisiones, tenían algún defecto en su cerebro. Y otras personas tenían un defecto físico donde no podían trabajar. Y cuando usted lee el libro de Proverbios, usted se da cuenta que dice ahí en el libro de Proverbios que al perezoso le llegará el hambre y aún la necesidad como un hombre fuerte. Y aún si usted lee el Nuevo Testamento, dice que el que no trabaja, que no coma. En otras palabras, ese es el resultado de una persona perezosa que no quiere trabajar. Ese tiene que sufrir su consecuencia de no querer, teniendo toda la habilidad, la capacidad para trabajar y no quiere trabajar. Esa persona que no coma. Y alguien dirá: eso suena feo, pero esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor es justa y fiel. Es justa. Y cuando el Señor dice: tú sé generoso con el que realmente tiene necesidad por alguna incapacidad. Quizás porque algo está pasando por una situación difícil, algo mayor que no es pereza, algo mayor que no le permite trabajar y tiene alguna necesidad. Ahí es cuando ponemos todo ya en contexto. Porque hay personas que quieren trabajar y no pueden trabajar físicamente. No pueden trabajar, ya sea por su edad, por alguna enfermedad o por algún estado o una situación que están pasando. Allí es donde el Señor nos manda que nosotros seamos generosos con esas personas. Y eso es el corazón de Dios. Por eso está diciendo aquí que nosotros, cuando tengamos, ¿verdad?, no vayamos a rebuscar la viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. El fruto que se cayó, déjalo ahí para alguien más. En otras palabras, déjalo porque alguien más tiene necesidad. Y ahí es donde nos damos cuenta, hermano, de el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Porque nosotros ahora estamos podemos decir, estamos reinando y gobernando aún en nuestras propias finanzas. ¿Alguien dice amén? Amén. Usted y yo, cada uno de nosotros trabajamos, adquirimos finanzas y debemos de gobernar y reinar y mandar en nuestras finanzas de acuerdo al corazón de Dios. De acuerdo al corazón de Dios. Yo sé que muchas de las veces pensamos que lo que trabajamos es mío y solamente mío. Ese es un corazón egoísta. Es un corazón que quizás cree en Dios, pero está muy alejado del corazón de Dios. Y cuando nos acercamos al corazón de Dios y entendemos las escrituras, nos damos cuenta, hermano, también por qué es que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha permitido aún recibir bendición. No es con el simple afán, hermano. Déjeme le digo, hasta ahorita, bueno, yo no he visto una persona que haya producido tantas finanzas que se las lleve consigo a la tumba. Nadie. Hay personas, ¿verdad?, que dicen: bueno, yo cuando me muera me entierran con todo mi dinero. Y dijo alguien por ahí: le voy a hacer un cheque. Ahí está. Se murió, ahí está su cheque de todo su dinero. A ver si lo feria. No lo va a poder feriar. Y Dios está diciendo: mira, que mi corazón es que tú, mi hijo, que mi pueblo sea próspero. Pero no con el afán, hermano, no con el afán de andar levantándonos el cuello.
No con el afán de sentirnos mejor que la demás gente. Dios está diciendo: yo quiero prosperarte en toda tu casa, con tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo, pero para que tú seas generoso con el que está en necesidad. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón. Es lo que Dios está buscando, hermano. Aún el mismo Señor Jesucristo. Si usted va conmigo rápidamente a Mateo, vamos ahí a Mateo 25. Que son muchas las escrituras, pero me quiero enfocar solamente en una. Mire, en Mateo 25. Mateo 25, versículo 15. ¿Ya lo tiene por ahí? Esta es una parábola de los talentos, algunos la han escuchado. Pero el Señor, antes de empezar, el Señor utilizaba parábolas que tomaba cosas naturales que el hombre ya entendía para poder explicarles algo espiritual. Por eso que el Señor habla en veces de la siembra y la cosecha. Por eso el Señor en veces habla de las nubes. Por eso el Señor habla de la lluvia. Porque el hombre entendía lo que Él les estaba hablando. Entonces el Señor utilizaba algo natural para poder explicarles algo espiritual, algo que ellos ya sabían y que era entendible a ellos. Por eso es que el Señor utiliza la parábola de los talentos, porque era algo que todos sabían y es algo que todos debemos de saber. Amén. Nosotros debemos de saber esto. Mire cómo está aquí hablando, y esto es uno de los principios que Dios utiliza. Dice allí Mateo 25, 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Alguien dice amén? A veces la gente pregunta: bueno, ¿y por qué él tiene y yo no? ¿Por qué él tiene más y yo no tanto? Porque al Señor así le plació. El Señor así le plació. Mire cómo dice, vamos. Dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué dice? Y negoció con ellos. Él está hablando de algo natural. De algo natural. Cuando habla de talentos, usted puede mirar de sus bienes, y aún en inglés dice que les dio tesoros. En inglés, he gave them treasures. He gave them, en inglés hay otra traducción que dice he gave them gold, que les dio oro. Entonces dice que a este le dio 5 talentos, le dio 5, está hablando de algo natural para explicar algo espiritual. Le dice, le dio 5 talentos, en otras palabras, les dio algún dinero para que fuera. Dice, le dio a este 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Le está diciendo, el Señor le entregó algo para que lo trabajara, para que lo negociara y produciera más. Vamos a continuar y ahorita lo aplicamos. Dice el versículo 17: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. En otras palabras, el que recibió 2 fue y los negoció y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué dice? Cuentas con ellos. Era algo lógico, era algo entendible. Ellos decían, bueno, si a mí alguien me da un dinero, me lo dio, pero lo va a venir a buscar. Así que me lo dio para que yo vaya y negocie con ellos y lo haga producir. Y viene y le pide cuentas, dice, arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y si su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mire que el hombre
no se quedó ni con los primeros 5 que el Señor le había entregado. Señor, aquí está lo que me diste y aquí está aún lo que gané. Qué tremendo. Le digo que al irnos de este mundo no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. Todo lo que el Señor nos ha dado, sea mucho, sea poco, es del Señor. Y todo depende cómo lo hemos manejado, cómo lo hemos administrado. Por eso dice, llegando también el versículo 22, llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24 empieza, pero. Ay, esos peros. ¿Ha estado usted platicando con alguien y de repente todo parece que va bien y luego de repente alguien dice, pero, but. Yes, but. Sí, pero. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Señor, lo que yo tengo es mío. Lo que yo tengo es mío y nada es para ti. Si tú quieres algo, siémbralo, trabájalo y recógelo. Si tú quieres hacer algo, Dios, hazlo tú, no me pidas a mí. Sigue diciendo: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. En otras palabras, no me gustó lo que me diste, así que aquí te lo escondí, aquí te lo dejé escondido en tierra. Ni lo toqué. No quise administrar, no quise manejar, no quise trabajar con lo que tú me diste. Lo que tú me diste, aquí está. Aquí tienes lo que es tuyo. 1 talento me diste, 1 talento te regreso. Man. Ahora le repito, está hablando de algo natural para explicar algo espiritual. Ahorita no voy a entrar a lo espiritual, hoy vamos a ser bien carnales. El Señor nos ha dado talentos espirituales, nomás para que lo entienda. Nos ha dado habilidades, talentos, nos ha dado dones espirituales el Señor para que los utilicemos para ganar almas, amén. Nos ha dado de su paz, es un talento, hermano, es un don. Tener la paz del Señor, y el Señor nos lo ha dado para que vayamos y compartamos esa paz. Pues nos ha dado gracia, nos ha dado fe, nos ha dado palabra, nos ha dado verdad, y todo eso nos lo ha dado el Señor y nos lo ha confiado para que lo llevemos y lo podamos trabajar y poder ganar otras almas para Él. Pero le digo que estamos siendo carnales el día de hoy. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces me imagino que cuando estaba allí el Señor dándole la parábola a los discípulos y a los demás oyentes, dijeron: ¿habéis escuchado a los jóvenes? Man. Oh, man. Todos los demás recibieron dinero, talento, recibieron algo para negociar, fueron y negociaron, y a este lo que recibió no lo quiso utilizar. Ellos entendían la lógica, entendían lo que les estaba explicando a través de la parábola, porque era algo físico, algo natural para ellos. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mire lo que le está diciendo aquí: siervo malo y negligente. Aquí el Señor le está diciendo: has sido malo, no has entendido que yo te di algo para que negociaras, lo pusieras a trabajar, producieras para ti, producieras para mí, y eres malo. Pero no solamente malo, eres negligente. No has sido un buen administrador. Alguien diga amén por ahí.
Lo que el Señor le ha dado a usted de finanzas es para que seamos buenos y podamos ser sabios y buenos administradores de lo que el Señor deposita en la mano de cada uno de nosotros. Amén. No podemos ser negligentes. No podemos ser descuidados con lo que Dios nos ha dado. Mire, por ejemplo, y ese no es el tema del día de hoy, pero ¿cuántos aquí saben que cada día nos ponemos más viejitos? ¿Alguien sabía eso? Cada día nos ponemos más viejitos. Una pregunta, hermano, una pregunta. Nomás para dejarlo ahí pensando. ¿De qué va a vivir usted cuando ya sea más viejo y no pueda trabajar? ¿Del seguro social? Bueno. ¿Y qué si de repente eliminan al seguro social? Porque si usted no sabía, toda la deuda que tiene este país de ya no sé cuántos trillones de dólares, ¿sabe que toda esa deuda, todo ese dinero lo han sacado el país del seguro social? Por eso se ha escuchado rumores y rumores y rumores que de repente ya no va a haber seguro social. Ahí búsquelo, hermano. Si le digo algo es porque ya lo estudié. Es una de las partes más grandes de donde el país se sostiene, es del seguro social. De allí le está quitando a toda la gente. Pero continuemos. Mire cómo dice aquí. El Señor le está dando una respuesta al hombre que es malo y negligente con lo que le ha entregado. Le ha dicho, no quisiste negociarlo, está bien. Bueno, no está bien, ¿verdad? Pero dice su respuesta. Dice el versículo 27: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Qué dice? Con los intereses. ¿Cuántos tienen aquí dinero en el banco? Una pregunta. No, hermano, no lo voy a pedir, no se preocupe. Gracias al Señor, no soy de esos. Ahí dentro de usted levante su mano. ¿Cuántos tienen dinero en el banco? ¿Ya levantó su mano ahí? ¿Cuántos saben que el banco no les da nada o casi nada de intereses al fin del año? ¿Alguien sabe cuánto es el % de cuánto le paga el banco al fin de año? ¿Un 3%? No. ¿Un 2%? Tampoco. ¿El 1% de interés? Tampoco. ¿Sabe cuánto le paga el banco por su dinero que tiene en el banco? 0.23%. En otras palabras, si usted tiene $100,000 en el banco ahorrados, le da $230 al año por ellos negociar con su dinero. Algo mínimo, algo muy bajo y algo muy poco. Y el Señor dice, de perdido hubieras puesto lo que yo te di en el banco, y mínimo hubiera recibido yo algo. Y lo que el Señor está hablando aquí, hermano, obviamente le digo, es algo espiritual, es algo físico, natural, que el hombre lo podía entender, que Él está diciendo para explicar una verdad espiritual. Pero nos enfocamos el día de hoy, nos vamos a enfocar el día de hoy en esta enseñanza de lo que el Señor está diciendo y lo está enseñando, y podemos nosotros tomar una buena enseñanza de la palabra de Dios para aplicar lo que Dios nos está hablando y saber, hermano, número uno, cómo es que nosotros podemos multiplicar y que Dios prospere lo que nos ha entregado. Número uno, lo que está diciendo aquí es que lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Con el esfuerzo de nuestro trabajo, el que trabaja tiene recompensa. Amén. Si no trabaja, bueno, pues no tiene recompensa, tiene una consecuencia. Pero el que trabaja tiene una recompensa, y lo que está recibiendo de parte de Dios, Dios dice que le va a prosperar la obra de su mano.
Si fue y trabajó, el Señor le prosperó la obra de su mano. Pero también no solamente está hablando de un trabajo físico, está hablando también aquí de poder trabajar con lo que Dios te ha dado. Hermanos, si usted tiene finanzas, no solamente las tenga allí guardadas debajo del colchón. No solamente lo tenga guardado en el banco. Lo que está diciendo aquí el Señor, lo que yo te he dado, ponlo a trabajar para que te gane más. Alguien dirá, hermano, ¿cómo será eso? Sabe que el Señor nos da las fuerzas para trabajar. Amén. Puede ir a trabajar y levantar algo y ya juntó su dinerito. Pero si usted pone su dinerito a trabajar, ese dinerito le va a producir también más. Es un capital, es un talento que Dios le ha dado y usted lo puede poner a trabajar para que le produzca más. Oh, hermano, eso escucha pura avaricia. Eso es, hermano, pura cosa materialista. Le aseguro, hermano, con todo mi corazón, que el hombre natural y carnal es lo único que ve, porque juzga las cosas de acuerdo a como él es. Pero cuando usted logra entender por qué es que Dios ha establecido en su palabra que su pueblo sea bendecido para bendecir al que está en necesidad, entonces el corazón del hombre es moldeado de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, son principios que el mundo utiliza para ellos negociar y hacerse grandes, pero es con un fin egoísta. Y cuando Dios está hablándole a su pueblo, Él está diciendo, mira, yo quiero bendecir a mi pueblo, yo quiero multiplicar lo que ya tienen, no solamente para que se satisfagan de lo que tienen deseos de comer y de vivir, pero para que sean de bendición para aquel que está en necesidad. Y eso es lo que Dios está haciendo, hermano, a través de su palabra. Le está diciendo a sus hijos, miren, hijos míos, yo los quiero bendecir, yo los quiero prosperar, pero no sean malos de su corazón. No estoy hablando de que tiene mucho colesterol en el corazón. No sean de mal corazón, siendo egoístas, siendo materialistas, pensando solamente en sí mismos, sino que mejor sean de un buen corazón. De lo que Dios nos da, hermano, es para que nosotros podamos ser de bendición al que está en necesidad. Por eso es lo que Dios se va instruyendo a David y a su pueblo. Y podemos mirar que el proceso del corazón de David, todo comenzó porque él tenía una relación con su Dios. Él estaba conectado con su Dios. Él estaba siempre alabando, adorando, buscando del Señor. Y cuando él se pegaba al corazón de Dios, él comenzaba a orar. Por eso leíamos el Salmo 144. Cuando él comienza a orar, él está orando por su pueblo. Él está orando por toda la gente. Él dice, Padre, bendice al pueblo, que el ganado de nosotros, que los graneros, que los animales y los bueyes, todo sea en abundancia y sea bendición. Ese es el corazón de Dios, para que nosotros podamos ser bendecidos, pero para ser de bendición al que está en necesidad. Hay muchas formas, hermano, y el día de hoy no lo voy a compartir, pero hay muchas formas, porque algunos preguntan, hermano, ¿cómo me dice que invierta mi dinero? ¿Está hablando del Wall Street, del stocks o qué? No, nada de eso. Nada de eso. Ay, hermano, ¿va a pedir que le demos $1,000? No, tampoco. Una vez oí un hombre decir, tráigame un billete de $100 y se lo voy, y yo voy a orar por usted y le voy a dar $1 firmado con mi nombre. Dije yo, wow, qué lógica. Usted trae uno de 100 y él le da $1 y usted se va bien prosperado, bien bendecido. Ay, qué buena engatusada les dio.
El Señor en su palabra, nos guía, nos enseña y nos instruye para que nosotros podamos ser bendecidos por el Señor y así a la vez nosotros podamos ser generosos con el que está en necesidad. Porque algunos tienen, pero no tienen misericordia del que está en necesidad. Algunos tienen para dar, tienen para compartir, tienen para ayudar, pero no tienen misericordia del que está en necesidad. Por eso David le dijo a Mefiboset: Mefiboset, no tengas temor, que a la verdad yo haré misericordia contigo. No tengas temor, Mefiboset. ¿Sabe, amado hermano, cuánta gente el día de hoy tienen temor, que no saben si van a tener lo suficiente para el día de mañana? Hay gente que tienen temor porque están pasando por necesidades. Hay gente que tiene temor, hermano, y no estoy hablando, le repito, no estoy hablando de gente perezosa. La gente perezosa tarde que temprano van a tener que entender que se tienen que levantar y trabajar duramente para lo que ellos desean y tienen o quieren. Pero hay gente en necesidad. Hay gente que realmente tiene necesidad por algún impedimento físico, mental o por la situación que están viviendo. Algo difícil les llegó a su vida y no pueden salir adelante, y ahí es donde necesitan que alguien, que uno del pueblo de Dios tenga misericordia de ellos y les ayude. Y hermanos, cuando nosotros nos apegamos al Señor, la voluntad de Dios para nosotros la logramos entender y comprender. Y entonces allí podemos orar aún como lo hizo David: Padre, llena nuestros graneros. Padre, que nuestros ganados se multipliquen a millares por millares. Padre, que nuestros bueyes sean fuertes para el trabajo. Él no estaba siendo egoísta, él no estaba siendo materialista. Él estaba mirando la necesidad. Él estaba mirando a aquellos que estaban a su alrededor. Y le repito, hay cosas naturales y físicas que el Señor utiliza en su palabra para enseñarnos unas verdades tan profundas espirituales. Se imagina, eso es lo físico. Ahora si llegamos a lo espiritual: Señor, llena nuestros graneros de todo tu grano, de todo tu trigo. En otras palabras, de toda tu palabra. Lléname con tu palabra. Señor, llena este almacén de todas las riquezas y todas las promesas de tu palabra, para que cuando yo mire a una persona en necesidad también les pueda ayudar con tu palabra. Señor, comienza a multiplicar. Y allí es lo que estamos mirando, que hermano, que no vivamos una vida espiritualmente también débil o en escasez. Que vivamos una vida espiritual abundante. Como dijo Juan: así como prospera nuestra alma, que prosperemos también en todo, para nuestro beneficio, pero también para el beneficio de aquel que está en necesidad. Le quiero pedir que por favor se ponga de pie conmigo. Después compartiremos más acerca de esto, pero si hay una cosa que debemos de buscar y de pedir en esta mañana, es decirle al Señor: Señor, dame un corazón sabio y entendido. Dame un corazón sabio y entendido, Señor, para tener sabiduría en cómo administrar los talentos, las finanzas, los dones que tú has depositado en mis manos. Porque sí, Dios te ha dado
algo para que tú lo administres bien y sabiamente. Dios te ha dado a ti. Dios te ha dado a mí. Dios me ha dado a mí. Y cuando Dios nos da, es para que sea bendición para nosotros y a la misma vez nosotros, como hijos de Dios, ser de bendición a otros. Yo te quiero invitar, pueblo, iglesia del Señor, que vengamos juntos al altar en esta hora para pedirle al Señor sabiduría, para pedirle al Señor un corazón humilde, un corazón sensible, y decirle: Padre mío, ayúdame a ser una persona entendida para entender tu voluntad. Dame sabiduría para ser un fiel administrador de lo que has depositado en mis manos. Ayúdame, Señor, a producir, a multiplicar los talentos que has dado en mi mano. Ayúdame, Señor, a no ser una persona egoísta, que sea una persona generosa, una persona que tiene un corazón lleno de misericordia, lleno de generosidad, para ver a aquel que está en necesidad. Te invito, iglesia, te invito, quien quiera que tú seas, pueblo, te invito a este altar. Ven y pídele al Señor que te dé y nos dé un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso cuando se habla de David, se habla de un hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre que solamente cantaba, no era un hombre que solamente escribía cánticos, no era un hombre que solamente mataba gigantes, no era un hombre que solamente era un rey. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Que tú y yo podamos aprender de la vida del rey David. Que tú y yo podamos aprender cuál es el diseño, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando logramos ver el diseño de Dios, logramos entender que los propósitos y los planes de Dios son más grandes que nosotros. No es un plan, un diseño egoísta de Dios. Es un diseño, es un plan de bendición para aquellos que aún nos rodean y se encuentran en necesidad. Ahí donde tú estás, puedes orar y pedirle al Señor: Señor, renueva mis pensamientos, renueva mi mente, renueva mi corazón, Señor. Que pueda entender cuál es tu voluntad para mi vida. Porque es, Señor, que tú deseas que tus hijos, porque todo lo que hay puedan aún experimentar tu bendición sobre sus vidas, en su casa, en su trabajo y sobre sus hijos. Porque todo lo que hay dentro de mí, Padre, en el nombre de Jesús, necesita más de ti. Renuévame, el vivir Señor,
presencia del Señor. Ya no quiero ser igual. Empieza el proceso de moldear nuestro corazón Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. pon en mí Cada día busca más de su presencia. porque todo Empápate de su palabra y conocerás su voluntad. Verás por qué el Señor necesita ser cambiado, Señor, anhela que tú y yo porque podamos todo ser lo que hay fieles administradores de todo lo que Él deposita en nuestra mano. necesito, Un fiel administrador, porque todo lo que hay un fiel dentro administrador. de mí necesita Él quiere ser cambiado, que tú experimentes su plenitud, porque todo su lo presencia, que hay que dentro tú de puedas ver el corazón de Dios. Y cuando logres entender su corazón, entonces tu corazón también será moldeado. Entonces tu corazón también será transformado. Será un corazón que muestre misericordia y que sea generoso con aquel que tiene necesidad. Empápate de su presencia y experimenta el bien de tu Dios. porque todo lo El bien que de tu Dios. hay dentro de El bien de tu Dios. necesita Él siempre, ser cambiado, Señor, siempre cuidará de ti. porque Él te todo instruirá lo con su que palabra y con su hay Espíritu dentro de Santo. mi corazón No tengas temor, necesita pues tu Dios te instruirá a toda verdad y a toda justicia. necesita más de ti. A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, Necesita más de ti. Él te instruirá, te guiará y te dará. Pondrá en tus manos lo que tú necesitas para trabajar. Él pondrá en tus manos Más de tu espíritu, lo que tú necesitas. más de tu presencia. Él pondrá en tus manos lo necesario para el sustento de tu casa y de los tuyos. Él cuidará de ti. Solamente déjate guiar por el Señor. Déjate enseñar por el Señor. Él te instruirá y te guiará a toda verdad y a toda justicia.